Un cordial saludo y un fuerte abrazo. Muy buenos días. Anhelando y deseando que en estos tiempos de descanso, de fines de semana, sábado y domingos, donde nos conectamos únicamente para escuchar la palabra de Dios a través de nuestros pastores, pero también en este tiempo donde usted ha tenido la oportunidad de escuchar a muchos pastores que tal vez ni sabía que existían, pero también donde está el riesgo y el peligro de dejarse llevar por falsas doctrinas que están surgiendo, y donde hay diversidad de palabras, y cuando no estamos bien cimentados en la Biblia, no en la iglesia, no en la congregación, sino en la Biblia, en la palabra de Dios, fluyen muchas cosas, y vienen los comentarios y empiezan a rodar por las redes sociales, los WhatsApp, sobre tiempos finales, sobre esto, sobre aquello, sobre las profetisas, sobre las apóstolas, por una cantidad de cosas. Hoy en día en las redes sociales no solo nuestros hijos son los que son tentados, y vemos cantidad de cosas que se pueden, y trampas y abusos que se pueden hacer por las redes sociales, sino también con la palabra de Dios se está prestando para eso. Y de pronto usted, por estar canaleando, por estar sintonizando, o por el otro que le recomendaron, no quiero decir que todos son malos, hay excelentes pastores que vale la pena seguirlos y hacer los estudios a la luz de la Biblia con ellos. Entonces miramos un tiempo como el que Pedro estaba viviendo. Precisamente Pedro, finalizando su capítulo 1, versículos 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna escritura es de interpretación privada. No es que yo interpreto la escritura como a mí me parece, y otro que a mí Dios me habló, que a mí Dios me... No. Esto quiere decir, la palabra interpretación viene de una palabra griega que significa epiluxis. Aquí, y dos más la utiliza Pedro, se refiere a esa interpretación de lo celestial, es de quién vino. Porque la palabra que se utiliza para la interpretación bíblica viene de dos palabras. Son la dianoigo y diermeneo. De ahí viene la palabra hermeneuta, que es el significado de un texto. Es diferente que yo, a través de un estudio de interpretación bíblica, de hermenéutica, de homilética, pueda interpretar el texto bíblico, es decir, lo que ya está escrito. Pero Pablo aquí se está refiriendo a la inspiración que vino sobre los que escribieron el Antiguo Testamento, y la inspiración que estaba viniendo en ese momento sobre los que están escribiendo el Nuevo Testamento. Y son dos cosas distintas. Esas que fueron esos hombres utilizados en ese específico tiempo, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy lo que nosotros tenemos y lo que llamamos es una interpretación de los textos bíblicos, y para eso sí hay que estudiarlo, porque muchas personas, y aún a mí me pasaba, porque nunca me enseñaron y me dijeron: oiga, mire, es que hay algo que se llama hermenéutica o homilética, ¿sí? Y hay que estudiar interpretación bíblica para entender el contexto, ¿sí? El tiempo, el lugar cultural, cómo estaba lo político, la geografía, una cantidad de cosas que hay que enseñar a mirar a quién estaba dirigidas, por qué en ese tiempo, qué significa esa palabra, ¿sí? Porque a veces nos apropiamos de un versículo y hacemos una religión de ellos, pero ese versículo no se puede mirar si no es en el contexto, y es a lo que venía Pedro diciendo, ¿cierto? Y le está diciendo, porque estaban levantándose los falsos profetas y ellos tomaban unas cosas y él decía: no, eso fue iluminado por el Espíritu Santo, ¿sí? Que este Espíritu que hizo, impulsó a los profetas, ¿cierto? Y ellos hablaron de parte de Dios. Si usted mira todo el Antiguo Testamento, siempre decía de parte de Dios. Yo vengo enviado hablo las palabras de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo no hablo lo que yo quiero, lo que veo hacer a mi Padre, lo que escucho a mi Padre, eso es lo que hablo, y eso es lo que le digo. Y los apóstoles hasta ese tiempo, incluido Pablo, tenían una misión de Dios. Y Dios dijo: y estará sobre ustedes el Espíritu Santo, no se muevan. Y vino el día de Pentecostés, y a partir del día de Pentecostés fue que empezó el Evangelio a irse por todas las ciudades, porque era la misión que Dios les había dado. Pero Dios, a través de su Santo Espíritu, tomaba a estos hombres, ¿cierto?
para que hablaran la palabra profética. Les daba dones y talentos y les permitía hacer milagros para que pudiera surgir. Pero no era que eran, digamos, perdonen la expresión, unos entes, unas momias, algo. No, ellos tenían su talento. Entonces, ¿qué hacía Dios? Cogía los dones, los talentos y además el entorno donde se movían estos hombres. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar a entender la palabra, para dar a conocer la palabra. Entonces no es simplemente que un día amaneciendo, ay, hoy estoy inspirado por el Espíritu Santo tomó control mío y voy a hablar. No, intervenía. Ahí encontramos, ellos, a pesar de que el Espíritu Santo los usaba, les permitía usar palabras y cosas de su entorno, de su alrededor. O sea que no fue simplemente un dictado y copia y haga. Utilizó, vuelvo y repito, sus talentos, sus dones, su disposición que tenía. Y por eso es que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos y hacían milagros. Dios cooperó con ellos, sí. Había hombres que no eran educados, también les dio su educación, los transformó y utilizó su trasfondo cultural. Por eso es que es importante cuando nosotros vamos a leer un texto, mirar su trasfondo cultural, qué pasaba, qué sucedía en ese tiempo, ¿cierto? En el día de hoy, nosotros no le podemos exigir a nuestros hijos que estudien o que, digamos, que se preparen del mismo modo como nosotros nos preparamos, porque tienen diferentes circunstancias. De pronto muchos de ustedes que me escuchan no pudieron ir a la escuela, o de pronto como mi papá o mi mamá solo tuvieron un año de estudio y era el primero de primaria, ¿sí? Y mi papá cuenta que era una pizarra, como esa que dicen a los niños para jugar, terminó la clase y levantó qué cuaderno para consultar tiene, ¿cierto? Nosotros también no tuvimos el acceso a internet que nuestros hijos tienen. Entonces hay cosas que van cambiando y el trasfondo cultural es distinto, por eso es necesario mirarlo. Entonces aquí Pedro se está refiriendo no tanto al manejo de interpretar la escritura, sino con el origen de las escrituras. Es de dónde vinieron las escrituras. ¿Qué es lo que dicen? No, esas no vinieron porque hoy en la noche como hay frío y si hoy amanecí lleno, tuve un sueño. No, las escrituras vinieron porque su fuente original es Dios. A través del Espíritu Santo se las dictó tanto a los hombres del Antiguo Testamento como a los hombres del Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Por eso es que dice que las escrituras, versículo 21, no son, dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que él dice que las escrituras no son de origen humano, tampoco son el resultado de la voluntad humana, ¿sí? Si bien es cierto, son escritas por hombres, no fue solo lo que esos hombres pensaban, solo lo que esos hombres creían, ¿cierto? Porque para eso podemos ver toda la literatura griega, ¿cierto? Todos los mitos, todas las leyendas, y la vez pasada estaba hablando de unas películas, se puede ver hoy varias películas sobre el Imperio Romano, sobre el Imperio Griego, el caballo de Troya, Hércules, una cantidad de esa idiosincrasia que había de Jesús y cómo le rendían culto. Esas son historias creadas por hombres para entretener al pueblo. Y usted las ve y a veces se puede comparar y dice, uy, pero venga, ¿sí? ¿Cuántas personas hay que asisten a ver una película y lloran con la película? Y nos preguntamos, pero uy, ¿qué estamos haciendo? Y pasa la semana y usted ya no se acuerda, usted no se olvida de eso. O vuelve a ver la película y vuelve a llorar y le despierta un instinto, pero de ahí no trasciende. Mientras que la finalidad de las escrituras es trascender, por eso no son cosas de hombres. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo es el autor divino y el productor que da origen a las escrituras. Entonces, aquí Pedro vuelve, como muchas de la teología que nosotros conocemos, Pedro define el proceso de inspiración mediante el cual se creó un texto original, inerrante e infalible. Por eso muchas veces cuando nosotros vemos el estudio de las escrituras, vemos la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras, es decir, que no tienen error y no pueden ser compartidas. Y eso está de acuerdo, es decir, no pueden ser corruptas. Y eso está de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 5. Dice, toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. Y también en primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca
que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y por otro lado, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 nos dice, capítulo 2, versículo 13 nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí nuevamente se confirma también como Pablo, como es del Antiguo Testamento, dice que la palabra es inspirada y viene por el Espíritu Santo. Quiero darles hasta aquí, terminamos nuestro primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Dios mediante, nuestra próxima clase comenzaremos con el segundo capítulo. Muchas gracias, que tengan un excelente día y la bendición del Todopoderoso esté con todos nosotros. Gracias.